Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy compartiendo este devocional que da continuidad a la serie de devocionales que estamos siguiendo. Y nos toca estudiar el día de hoy Juan 7, del versículo 25 al versículo 31. Este pasaje resulta muy interesante porque nos habla de la situación, de la condición cultural, social y religiosa que vivía el Señor Jesús en cierto momento, y al mismo tiempo nos habla de diferentes personas o corazones que estaban interactuando en ese entonces, y el día de hoy podremos ver o podremos estudiar qué características había en cada uno, cuál es el propósito del mensaje de Jesús y de este pasaje en particular, y al mismo tiempo pues estaremos aplicándolo a nuestra vida. Pero vamos a comenzar orando, poniendo este tiempo en manos de Dios. Señor mío, te damos gracias el día de hoy porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Nos has dejado instrucciones, ejemplos y una dirección y una guía, Padre, para nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy tú nos hables, que nos confrontes, que nos reveles tu verdad, Padre, que podamos aprender cuál es el propósito de este pasaje para nuestras vidas. Te damos muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar leyéndolo. Dice lo siguiente, versículo 25 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él, es bien importante esto, de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Voy a platicarles un poquito acerca del contexto. Jesús, como sabemos, ya tenía una historia en donde había hecho milagros, había sanado personas, había alimentado a la multitud, había liberado endemoniados, había hecho milagros, señales, y tenía una multitud de seguidores. Sin embargo, en cierto momento, todo esto que Jesús enseñaba, todo esto que Jesús hablaba, pues afectaba a los intereses de ciertos grupos. Específicamente a los intereses de grupos religiosos que tenían también cierto poder político. ¿Y qué pasaba? Como afectaban los intereses y decían, bueno, pues es que la enseñanza de Jesús, entre ellos me imagino hablaban, decían, pues afecta nuestro liderazgo, nuestra autoridad, nuestro respeto, ¿no? Nuestro poder político y religioso. Querían detenerlo, querían callarlo, querían callar a un Jesús que decía libremente: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera dan una apariencia de bondad, pero por dentro están literalmente podridos, sus intenciones son incorrectas. Les decía, ustedes hablan y enseñan, pero no hacen lo que hablan y lo que enseñan. Y bueno, pues esto obviamente les pegaba, y más que en ellos hubiera habido un arrepentimiento de decir: oye, es verdad. ¿Qué había? Se encendía, se endurecía su corazón, y había una situación ellos querían callar a Jesús, querían prenderlo, querían detenerlo, que no siguiera hablando. Y ese es el contexto en donde se desarrolla esta historia. Jesús al mismo tiempo sigue hablando sin ningún problema, y como en todos lados, como en la vida, pues hay diferentes tipos de personas. ¿Cuál seremos nosotros? Vamos a ver qué condiciones tenían estos grupos. Vamos a hablar rápidamente de 3 tipos de personas que se presentan aquí. Primeramente, dice versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, está hablando públicamente y nadie le dice nada.
¿Será acaso que habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Y esa es una pregunta que este grupo de personas se hace, pero por lo que vemos, no era una pregunta real o honesta, era una pregunta un poco sarcástica. Es decir, miren, pues no que lo iban a aprender y por qué sigue enseñando y predicando, ¿no? ¿Será que se habrán echado para atrás los líderes políticos? Y estaban dando una opinión, estaban preguntando, pero ellos no creían que Jesús era el Mesías, que no creían que él era el Cristo. Cristos significa, haciendo un paréntesis, ungido. En hebreo, ungido es el Mesías, el Mesías. Entonces, el ungido era aquel que iba a venir de parte de Dios. Y aquí, traducido a Cristos, o Cristo, versículo 27 dice lo siguiente: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. O sea, estaban dando por hecho que él no era el ungido, porque tenían cierta opinión acerca del ungido. Para ellos el ungido, o el Cristo, o sea, aquel Mesías que iba a venir a liberarlos, iba a venir de cierta manera, con ciertas condiciones, que iba a destruir a los romanos y los iba a castigar, iba a decir, sí, este es mi pueblo, y militarmente iba a haber una situación diferente. Entonces ellos tenían cierta perspectiva del Mesías. Como no era bajo sus criterios o sus condiciones, decían, no, pues no es el Cristo. Y entonces hacían ese tipo de preguntas. Pues miren, dijeron que estaban chismeando, hagan de cuenta que estaban en plática de lavadero, diciendo, miren, no que sí iban a hacerlo, pero ya no, y los políticos, y resulta que siempre no. Y estaban dando una opinión desde su perspectiva. Es algo bien curioso, porque muchas veces nosotros podemos llegar a caer en lo mismo. Estas personas estaban hablando de Jesús y de la condición sin conocerle verdaderamente. Si ellos hubieran puesto a investigar, hubieran dicho, hubieran visto en dónde había nacido, dónde nació verdaderamente Jesús. Pues en Belén. ¿Qué significa? Casa del pan. Ok, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Es lógico que nazca en la casa del pan. Y si hubieran estudiado más hacia atrás, ¿no? Ese maná que descendió del cielo y todo aquello que habla de Jesús, de su nacimiento en Belén y todo eso, hubieran tenido argumentos para decir, posiblemente, Él es el Cristo, ¿no? O al menos sí. Pero estaban dando una opinión sin estudiar, sin saber, sin investigar. Si hubieran investigado, hubieran dicho, mira, desciende de la tribu de Judá, desciende del linaje de David, y la Biblia dice esto y aquello, y hubieran visto tantas profecías que se hablan de él, de su nacimiento, de las condiciones que vivió en su nacimiento. Sin embargo, estaban dando una opinión sin estudiar, sin saber desde su perspectiva. ¿Cuántas veces podemos llegar a caer en lo mismo? Es que Dios no puede ser así. ¿Por qué? Porque yo creo que no, ¿no? Y se quedan hasta ese punto. Es que el cristianismo, dicen algunas personas, es así, así, así. ¿Por qué? Porque alguien me contó. O sea, es que yo creo que Dios actuaría de esta manera o de esta otra, o no haría esto. ¿Por qué? Pues porque yo no soy así. Y atribuimos a Dios características de nosotros mismos, pensamientos de nosotros, cualidades, carácter de nosotros, cuando no tiene que ser así. Y hacemos opiniones y hasta enseñamos cosas cuando no estudiamos la Biblia, cuando no vemos el verdadero carácter de Dios, quién es Él, de dónde viene Jesús. Todo eso podemos hacerlo a la ligera, sin estudiar su palabra, y no es correcto. Vemos aquí este grupo de personas que estaban hablando de esa manera, pero ni siquiera se habían puesto a investigar. Estaban dando su opinión. ¿Y cuántas veces nos encontramos? Se me viene a la mente en el Facebook y en los foros que cada uno da su opinión del cristianismo, de tal prédica, de tal persona, y ni siquiera es bíblico lo que están diciendo, ¿no? Hasta más pena dan. Es como una situación bien comprometedora, ¿no? Incluso otras personas en el ambiente científico. Yo me creo muy científico, por eso no creo en Dios, en falacias y metáforas y fábulas, cuando no hay ni siquiera un argumento científico, no hay un documento avalado científicamente por la comunidad de científicos que nos digan lo contrario, ¿no? Ni siquiera tienen fundamentos fuertes en lo que ellos están argumentando.
Entonces, bueno, tengamos cuidado de no caer en esta situación. Y la historia continúa. Jesús entonces contesta, Jesús argumenta, y dice además que lo hizo en voz fuerte, o sea, para que lo escuchara todo el mundo. Y en pocas palabras, Jesús lo que está diciendo es: ustedes no conocen a Dios. Yo procedo de Él. Y está argumentando un principio, y mucho de este pasaje o de este contexto es argumentar de dónde viene Jesús. Porque si Él viene de Dios, es el Mesías. Aquí está diciéndoles: ustedes no saben, no conocen de Dios, porque yo vengo de Él. Y el hecho de que Él diga: yo procedo de Dios, se está autentificando como Mesías, como ese enviado. Y más adelante, versículos más adelante, Jesús estará hablando hacia dónde va. Si esto no lo entendían, si no entendían la procedencia de Jesús, del Cristo, esa procedencia real, original, o sea, espiritual, que desciende de Dios, con el propósito que Él venía, pues todo lo demás iba a ser complementario, ¿no? Si no entendemos la esencia de Jesucristo, de dónde Él viene, para qué Él vino, que Él resucitó, nuestra fe, nuestro fundamento en Él estará lleno de ruido, de situaciones. Si cuando nosotros predicamos no enseñamos la condición del hombre y que Jesús, como dice la Biblia en Filipenses 2, se despojó de esa deidad, siendo Dios mismo, para venir y dar su vida por nosotros, para que a través de la fe y el arrepentimiento tengamos salvación. Si nuestras enseñanzas, nuestro mensaje, nuestra predicación no está empapado de esto, será ruido, será conocimiento intelectual. Jesús aquí habla de quién es el Cristo. Primero entiendan que vengo del Padre. ¿Cuál es mi propósito? ¿De dónde vengo? Y finalmente, bueno, ahorita hemos visto un grupo de personas que estaban dando su opinión a la ligera, ¿no? Estaban dando una opinión libre, sin conocimiento y sin fundamento. Tenemos otros dos grupos de personas: aquellos religiosos fariseos que Jesús confrontaba y que decían: yo prefiero que este cuate se calle y que me deje libre. Habrá personas así, hombres, mujeres, que digan: yo no quiero que me hables de la Biblia, es decir, es más, sí voy a una iglesia cristiana porque me guste, porque está de moda, pero no quiero cambiar. No quiero que el mensaje me transforme porque quiero seguir viviendo a la manera que estoy viviendo. Ahora, este grupo religioso que piense así, obviamente tendremos que tener cuidado de no caer en este grupo, de ser sensibles a que si hay una palabra y de repente nos incomoda, ver por qué. Si es porque no quiero cambiar o cuál es la razón. Y tenemos este grupo final que está en el versículo 31, dice: y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Era un grupo que estaba más abierto a entender las condiciones y lo que Jesús estaba enseñando. ¿Cuál de los tres seremos? ¿Aquellos religiosos duros? ¿Aquellos que están abiertos a entender? ¿O seremos aquellos que estamos ya en nuestra posición firme, dando nuestra opinión, sin ni siquiera buscar de Dios, o sin ni siquiera leer, estudiar, investigar? ¿Cuál de estos tres seremos? Y hay un versículo también, y con esto concluyo, que dice que no lo aprendían porque no había llegado su hora. Esto nos habla de que nuestra vida, nuestros tiempos, nuestra condición está en las manos de Dios. Dios se encarga de guardarnos, de cuidarnos. No hay nada que se escape de sus manos, y mientras nosotros busquemos hacer siempre su voluntad, estaremos seguros que nuestras vidas estarán seguras en Él, porque sus propósitos son buenos, agradables y son perfectos. Así que vamos a terminar con esta oración. Señor mío, te damos gracias por que el día de hoy tú nos has mostrado tu palabra, tu verdad, porque nos revelas cuál es la condición del hombre, Señor, pero nos revelas también cuál es la condición de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la condición tuya, Señor? Y el día de hoy queremos reconocerla y reconocer, Señor, nuestra condición humana y acercarnos a ti, estudiar de ti, aprender de ti, Señor, y que nuestra vida sea dirigida en todo momento por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.